Bien, entonces, para empezar puntual y terminar puntual, ¿no? Queremos entonces dar inicio a este webinar y le damos la bienvenida, ¿sí? Estamos muy felices de juntarnos como cada mes lo hacemos. Primer martes de cada mes para capacitarnos, para aprender, para ir formando nuestra mente de emprendedores misionales y ayudarnos a renovar nuestra forma de pensar, para ver nuestros negocios como una oportunidad para dar a conocer a Jesús y extender su reino a partir de nuestros contextos laborales. Y hoy tenemos la presencia de Sergio Presa, que va a ser entrevistado por Ricardo Herrera, así que estamos muy felices y agradecidos, Sergio, por tu participación, por querer sumarte a esta iniciativa de Genera. ¿Y qué les parece si, bueno, arrancamos? Vamos a empezar orando, ¿sí? Vamos a orar para encomendarle esta reunión al Señor y empezamos a pleno, ¿sí? Meme, ¿te gustaría orar? Un gusto, Guille, claro, muchas gracias. Pues Padre Santo, gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Estamos haciendo uso de la tecnología, que es también un regalo tuyo para poder, como un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo, ponernos de acuerdo, Señor, y trabajar juntos para llevar el Evangelio de las buenas noticias hacia las naciones, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado a cada uno de nosotros eh, un don, una capacidad, una habilidad muy especial, Señor, y nos has puesto en el lugar en donde tú nos quieres. Y ahí, Señor, es donde quieres que estemos dando fruto espiritual también, ese fruto al que nos hablas en tu palabra, que hace que nos ocupemos en las cosas de tu reino, Señor, y que lo demás venga por añadidura. Así es que, Señor, gracias porque nos consideras, Señor. Gracias porque nos das propósito y porque nuestra vida tiene sentido. Ayúdanos a estar en tu presencia en todo momento, Señor, y que las arduas horas de trabajo que pasamos día a día, Señor, sean momentos también para estar en comunión contigo, en oración, Señor, y dando testimonio de ti, Señor, siendo esas luminarias, Señor, que tú quieres que seamos en este mundo y que la gente vea esas buenas obras, Señor, y glorifique tu nombre. Te doy muchas gracias en especial también por la disposición de Sergio de acompañarnos el día de hoy y compartir todo lo que tú le has enseñado, sus experiencias, sus logros, Señor, y gracias también por Ricardo. Los pongo en tus manos, Señor, y te pido que sea tu espíritu el que hable a través de ellos y que prepares en nosotros unos oídos que escuchen, Señor, espiritualmente también, para que entendamos tu mensaje y lo pongamos por práctica. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y gracias otra vez en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, pues en esta ocasión, como ya se dijo, nos acompaña Sergio Presa, amigo de Guadalajara. Como un pequeño antecedente, pues nos conocemos ya de hace 40 años o más, de chamacos ahí en tiempos universitarios, cuando conocimos al Señor. Entonces tenemos buen rato de caminar juntos, como amigos, como casados ya, en pareja también. Nuestras esposas son buenas amigas y hemos visto el crecimiento en sus hijos. Entonces llevamos buen tiempo en esto y conocemos nuestras diferentes etapas, altibajos como todos. Y Sergio tiene la oportunidad, pues, de el, el negocio empresarial y antes egresar. Se está cortando un poco, Ricardo. Sí, Ricardo, probablemente tengas un problema con la conexión y mientras esperamos que Ricardo eh, se conecte, ahí Ricardo te volvemos a ver. ¿Nos escuchás? Ok, sí, yo lo escucho bien. Me voy a mover un poquito, a ver si es más factible por acá. ¿Ahí me escuchan Ahí bien? Sí, te oyes ahí te bien. escuchamos bárbaro. Sí. Bueno, digo, Te oías bien, ya no.
Ahí se cortó, Ricardo. Comento que Sergio ha transitado Ricardo, mira, te propongo esto, si querés, quitarle el video para que pueda Sí. no cortarse el audio, a ver si ahí podemos tener mejor conexión. a ver, es que no me abrió, Ya no te Ahora muevas, ahí te oís bien. ahí donde estás se escucha bárbaro. bueno, a ver, si me escucho bien ahí, aquí me queda un poquito, Sí, sí. ok, perdón. Voy a tratar de quitar la imagen, pero mientras tanto les decía que Sergio ha transitado del terreno de ser empleado a ser emprendedor y sobre todo tiene la experiencia o está teniendo la experiencia de el ciclo completo de empresario desde arrancar un negocio, crecer, madurez y ahora le está tocando la etapa de cierre y terminación de esto. Entonces, creo que como experiencia todos podemos aprender de lo que ha vivido, de lo que está viviendo y sus aplicaciones prácticas que nos pueda compartir. Así que le paso el micrófono a Sergio. Gracias. Bueno, pues gracias, Ricardo, gracias a todos por la oportunidad que me brindaron de poder estar aquí hablando con ustedes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, yo soy ingeniero químico y trabajé en mi profesión de 1984 a 1987 y por alguna razón y circunstancias muy raras, eh, aumenté la productividad de la empresa donde estaba en un 200% y entonces la empresa me dijo que iba a tener que correr empleados porque era demasiada la producción y no tenían ventas y no sé en qué momento me atreví yo a decir que podía irme a vender mis productos para que no me corrieran a la gente que yo había preparado para mejorar todo lo que era la producción. Y me dijeron que sí, fui y empecé en ventas y logré unas ventas impresionantes. Se cayó la producción, regresé a la producción y luego se volvió a caer las ventas y de una forma o de otra me quedé en las ventas, pero fue impresionante porque pues yo nunca había sido un vendedor, aunque de niño mi papá me mandaba a vender calcetines y todo y me iba muy bien, pero arranqué en el área de ventas como gerente de ventas y nunca supe lo que era llevar un curso de ventas, ni mucho menos. Entonces, desde ahí empiezan los problemas para que pongan mucha atención en todo lo que surge, ¿no? Seguí en el área de venta desde el 1987 hasta el 2003. Y aquí es la parte donde puede ser interesante. En el 2003 me encontré en una situación muy complicada porque ya era director comercial y me había ido muy bien en muchas empresas y en la última en la que estaba empezamos a tener un problema en la casa que mi hijo propio de la edad estaba entrando a la pubertad y se estaba volviendo incontrolable para mi esposa. Entonces mi esposa me dijo, aquí no hay más que algo que tengas que decidir o cambies de trabajo para que le dediques tiempo a tu hijo o vamos a perder a tu hijo porque yo no lo puedo controlar lo que está pasando. Y bueno, al ponerlo delante de Dios y todo, me hizo que renunciara al puesto que yo tenía de director comercial, que además me querían cambiar de ciudad, me querían llevar a Nuevo Laredo, pues muy cerca ahí de los de Monterrey. El caso es de que no acepté eso y me retiré y me empecé a enfocar en mi hijo y así duré un año sin tener un trabajo específico ni nada que yo pudiera clarificar o tener una idea. En el 2004 se presenta una oportunidad con un primo, que es aquí donde me voy a iniciar como empresario, y me dice que por qué no aprovechamos pues el conocimiento que yo tengo de ventas y hacemos una empresa
y que nos dediquemos a las ventas. La verdad es que no me sonaba tan descabellado, pero algo que yo no quería con él porque había llevado una muy buena relación y le había apoyado mucho en su vida. Entonces le dije, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Mi convicción, antes que nada, está puesta en Dios y yo voy a pedirle a Dios que si me concede tres cosas específicas como respuestas para que yo continúe con este proyecto, le doy para adelante. Pero si una sola de las tres no se da, pues simplemente no seguimos y no pasa nada. Bueno, pues me puse a orar de una manera muy especial, entregándome realmente a Dios, buscando su voluntad y le pedí ayuda a varios amigos para que estuvieran orando, para que me mostraran si era parte de lo que Dios tenía preparado o planeado para mi vida o no. Y en menos de un mes, las tres cosas que no eran nada sencillas realmente se dieron, ¿no? Y entonces empezamos a planear cómo podíamos hacer esta nueva empresa, una empresa en la que nada más éramos él y yo. Y además que me iba a incursionar en un área que yo no conocía para nada y que además no me gustaba, que era el área de los gimnasios. Entonces, sí, siempre me distinguí porque fui muy bueno para vender. Conocí a gente que me decía que si me dieran a vender petróleo lo vendía y que si no, pepitas en la calle también las vendía. El caso es de que sí me era muy fácil hacerlo, pero yo no conocía ni el medio ni nada en lo que me estaba metiendo, ¿no? O sea, no sabía prácticamente lo que esto implicaba y mucho menos lo que iba a implicar en un futuro. Sin embargo, al ponerlo delante de Dios y ver que Él sí me contestó y que me permitió que formáramos esta empresa, pues eso me animó muchísimo y me encantó, porque entonces pude ver que la mano de Dios estaba trabajando en esto, ¿no? ¿Qué fue lo positivo de esto? Bueno, pues que prácticamente y en verdad me tomé de la mano de Dios para poder decidir si esto era correcto o no. Y él lo confirmó. Pudiéramos decir algo negativo, pues que me estaba aventando a emprender algo en lo que yo no conocía nada y que mi experiencia en el ramo del gimnasio era realmente ridícula y serio, ¿no? Los desafíos que tuvimos que enfrentar y recomendaciones se volvieron pues fáciles, ¿no? Porque depender de Dios al momento de tomar una decisión y cuando Él confirma, nos dice, pues la verdad se vuelve muy fácil hacerlo porque está muy claro ahí. Y en mi caso, como no tenía más opciones ni de trabajo ni nada, porque quería invertir tiempo para dedicárselo a mi hijo y a mi familia, pues se volvió mucho más sencillo en todos los aspectos, ¿no? ¿Qué debíamos de haber hecho quizás y que es muy importante? Un estudio de mercado, consultar con consejeros antes de poner un peso a invertir, pero pues no lo hicimos ni de broma y no dependía de motivaciones o de ganas esto para tener éxito, ¿no? Y eso es importante porque normalmente no estamos viendo todo lo que se desarrolla alrededor de nuestras vidas. El caso es que empezamos como empresa y éramos nada más él y yo. Y estábamos en oficinas prestadas, con teléfonos de las oficinas prestadas, con el internet de la oficina prestada. Entonces, no teníamos nada de verdad, ¿no? Y tampoco había nada que invertir porque ninguno de los dos íbamos a poner un peso hasta no tener muy claro lo que iba a suceder. Y tampoco había vehículos para hacer los movimientos. El caso es de que la cosa estaba complicada. Formamos la empresa, eso sí, fuimos y hicimos la escrituración para que no hubiera dudas y dejamos todo en orden. Y entonces lo primero que dijimos, bueno, pues vamos a ponernos títulos para ver qué función vas a tener tú, cuál tengo yo. Él decidió, por las condiciones que tenía, ser el director general y yo el director comercial por las facilidades que tenía en todo lo que yo estaba manejando
Y entonces se volvió muy sencillo arrancar esto, ¿no? Pero algo que se vuelve muy interesante, pues es que nosotros en realidad éramos todo. Éramos los dueños, éramos los directores, éramos los cargadores, éramos los que armábamos el equipo, éramos lo que veíamos todo en todo momento. Pero siempre dimos la impresión de que éramos una empresa que podía respaldar y dar servicio al que nos dio la oportunidad de hacerlo. Y entonces empezamos a funcionar de manera muy diferente y gracias a las ventas que empezamos a tener, una de ellas fue el TEC de Monterrey en el campus Zacatecas, todo el gimnasio, pues nos dieron la marca, la distribución de la marca que nosotros más vendíamos y nos dieron la distribución en la mitad del país. Eso nos hizo cambiar de lo que teníamos prestado a empezar a hacer algo diferente. Conseguimos una bodega de 300 metros que se nos hacía muy grande. La llenamos en menos de un año. Tuvimos que cambiarnos a una de 1000 metros que pensamos que nunca le íbamos a llenar y en 3 meses estaba llena. Y después vimos la opción de abrir una empresa en la Ciudad de México con una persona que tenía mucho respaldo atrás de ella, pero que era empleada. Y entonces entendimos que teníamos una oportunidad de atacar el mercado de México, que es el más grande en este segmento, y le ofrecimos que si quería ser socia de una nueva empresa, ya nos conocía porque nosotros fuimos subdealers de ellos, entonces ella sabía lo que éramos capaces y lo que estábamos haciendo, y en pocas palabras se animó, dijo que sí, y abrimos la empresa en la Ciudad de México. Posteriormente, gracias a ello, pues tuvimos que cambiar a una bodega de 8000 metros cuadrados, que también pensamos que no la llenábamos y la llenamos. Con esto lo que les quiero decir es que tuvimos un incremento y una prosperidad impresionante en todo este tiempo que estoy abarcando los rangos del año 2009 al 2020, donde el crecimiento fue muy, muy grande en ventas y en utilidad. Y sentíamos que todo funcionaba muy bien. Era claro que teníamos la mano de Dios en las ventas, en todos los concursos del gobierno, los ganábamos, la relación que teníamos como socios era muy buena y el negocio creció y entonces empezamos a abrir varias empresas y nos llenamos de empleados. Eso sí, buscábamos que fueran todos de calidad, buenos y que pues honraran a Dios, que era lo que yo estaba buscando, ¿no? ¿Qué fue lo que no fue tan bueno? Pues que estábamos muy, muy ocupados en el negocio porque para lograr todo eso, pues exige que uno se meta de lleno y yo empecé a descuidar mi relación con Dios, ¿no? Empecé a depender más de nuestra capacidad de inteligencia y de las estrategias comerciales antes que voltear a ver a Dios, ¿no? Y lo primero que Dios dice es que no me fíe de lo que yo creo, lo que yo siento, ¿no? En Proverbios 3, 5 y 6, que me fíe de Él solamente, ¿no? La solvencia económica y la prosperidad empezó a llegar, pero tuvimos un punto muy importante aquí. Nosotros todo el tiempo pensamos que lo más valioso era crecer y que teníamos una lucha muy grande porque había un enemigo muy grande que vencer en nuestro país, que tenía el dominio de este segmento desde 20 años atrás y no había quien lo hubiera podido tumbar. Entonces nuestra idea realmente fue que debíamos eh, invertir todo lo que ganábamos para que pudiéramos competir con él y ganarle. Y eso por lo que único que reveló es que lo que se estaba sembrando ya ahí, sobre todo en mi corazón, fue el orgullo, la soberbia, la arrogancia, y como me aparté de muchas cosas en el servicio de Dios, pues eso me hizo caer en pecado y desobedecer lo que Dios me había mostrado en el 2009. Y aunque confesé mi pecado y entré en un proceso muy largo de restauración, eso no me devolvió al Señor de todo.
y mucho menos con todo mi corazón. Y cuando hablo de esto, fue un periodo aproximadamente de 10 años en los que tuve un enfriamiento bárbaro en mi relación con Dios, que no me dejó caminar como yo hubiera querido y de la manera que yo hubiera creído que Dios quería hacerlo, ¿no? Y me apartó de todos los servicios en los que yo había estado entregado y funcionando para la obra de Dios, ¿no? Pues, ¿cuáles fueron las situaciones que vivimos aquí en este periodo? Que podrían ser, o llamarse desafíos, ¿no? Pues ante el crecimiento que teníamos tan grande, pues era muy importante, cosa que no hicimos, definir metas para el negocio, sobre todo para los siguientes años, ¿no? Y estrategias para lograrlos. Realmente luchábamos por todo lo que teníamos enfrente y siempre teníamos algo para alcanzar al día siguiente, pero no porque hubiera algo planeado. En eso soy muy malo, tengo que reconocerlo, ¿verdad? Pero Dios nos contestaba en todo. Al dejar de consultar a Dios en los siguientes pasos, pues ya no era tan fácil en creer o en saber qué es lo que teníamos que hacer. Y yo era el principal que recomendaba esa parte por mi convicción con Dios, ¿no? Y empezó a aparecer en todo su esplendor la sabiduría humana y alguien me recordó el ejemplo de Josué con el pueblo de Gabaón, ¿verdad? En vez de voltear y preguntarle a Dios si esos hombres que venían de tan lejos con esas pintas de pueblos tan lejanos, si era cierto, pues cayó en el engaño, ¿no? Porque él prácticamente escuchó y vio lo que como hombre quería ver y no le preguntó a Dios y la consecuencia pues fue terrible, ¿no? No quisimos invertir en asesores y yo era el primero en renegar, ¿no? O rodearnos de gente que tuviera mucho más experiencia, porque la verdad es que la mayoría de los que estaban ahí eran puros petardos que decían que sabían, decían que estaban en el medio, pero habían pasado por muchas empresas y había muchos engaños en ellos. Y los pocos que llegamos a contratar, pues no funcionaron, la verdad, ¿no? Y a mí en ese inter, pues me faltó contar con un amigo, hermano, creyente, sobre todo maduro, en quien pudiera yo abrir mi corazón, al que le pudiera rendir cuentas, al que le pudiera pedir cuentas, ¿no? Y que me hiciera todas las preguntas incómodas que normalmente uno tiene que vivir y entender, ¿no? En este periodo, pues empezamos nosotros a seguir creciendo, continuamos teniendo ventas, empezamos a tener varias empresas y cada vez teníamos más empleados, pusimos muchos negocios, adquirimos mucha experiencia para negociar con los clientes y cerrar negocios. Y eso era algo fundamental porque la marca siempre nos estuvo apoyando y teníamos clientes que nos referenciaban de una manera impresionante, ¿no? Nos metimos en otras áreas del negocio. Pusimos gimnasios, pusimos áreas de servicio, de mantenimiento, desarrollo de programas para acceso en los gimnasios. O sea, abrimos muchas cosas que nos empezaron a dar ingresos adicionales. Otra vez, todo lo reinvertíamos, ¿no? Al final de cuentas, la parte que podemos ver como maravillosa es que Dios no quitó de bendecir nuestras vidas en todo este proceso y fue muy paciente para que yo le pudiera volver a buscar de corazón. Buscábamos que la gente que estuviera con nosotros fueran cristianos, pero la mayoría no lo fue. La expansión del negocio y por lo tanto las ventas seguían creciendo, continuaban. Nos metimos en infinidad de lugares que fueron increíbles, ganábamos prácticamente el 70% de donde estábamos compitiendo. Nos pudimos posicionar a nivel nacional y ser más reconocidos ya. Nuestra competencia, la más fuerte, sabía que
estábamos luchando por desbancarlos y que el servicio que dábamos era superior al de ellos porque teníamos mucho mejor calidad en los equipos y también en la atención personalizada que le dábamos a los clientes, ¿no? ¿Qué fue lo que no fue tan positivo? Bueno, pues que cada vez me sumergía más en el negocio y se volvía una prioridad en mi vida y cada que se abrían nuevas oportunidades, pues yo le entraba con todo. Mi relación era muy tibia con Dios, por no decir fría, y lo peor de todo es que todo el tiempo estaba pensando que yo no estaba tan mal y que de una forma o de otra podía mantener una sana relación, pues más o menos estable, ¿no? Y el Señor no dejó de bendecir realmente el negocio y permitir que prosperara, ¿no? Y aunque confesé y atendí mi falta, mi relación con Dios, como les dije, no se restauró del todo. Tuvieron que pasar casi 10 años, ¿no? Y eso también, en ese inter, pues no estaba mi corazón totalmente entregado a Dios. Y aquí viene la parte interesante que quizás pueda ser de ánimo para todos, ¿no? Este, enfrentamos la pandemia del COVID y wow, en el 2020 pues nos llegó esto que fue algo que nadie esperábamos y fue impresionante porque los negocios, todas las empresas que teníamos, todas iban muy bien, pero se viene la pandemia y se nos empiezan a desbaratar infinidad de cosas. Nuestro negocio estaba enfocado a los clubes, a los gimnasios, a los centros deportivos y los de México aquí lo saben bien. Todo eso se cerró y no pudimos hacer nada, ¿no? Que pudiéramos realmente controlar. Teníamos clientes muy grandes como Sport World, la Sedena, que nos debían cantidades de dinero gigantescas, Sport City, y pues obviamente no nos pagaron. Se abrieron o dieron los permisos entre los 4 y los 6 meses posteriores y obviamente muchas de esas empresas tuvieron problemas porque no tuvieron para pagar las rentas de lo que no eran locales de ellos. Y la cosa se complicó de una manera impresionante en cuanto a que ya no sabíamos cómo responder, ¿verdad? Teníamos inventario, sí, pero no lo fuimos consumiendo y teníamos una situación que no sabíamos cómo íbamos a manejarla. Y entonces yo estaba volcando todo mi ímpetu y todo mi fuerza a Dios. Y se enferman mis papás, mi hija, mi yerno, mis hermanos y algunos sobrinos del COVID y se ponen tan graves que yo pensé que iban a morir. Y eso hizo que cambiara radicalmente mi condición delante de Dios, ¿no? Humillándome delante de su presencia, clamando de rodillas que por favor no permitiera que mis padres pudieran morir y que, o mis hermanos, mis sobrinos, mi hija, mi yerno, en fin, yo creo que lo que muchos de ustedes pudieron haber vivido y que no fue lo ideal, pero entonces eso hizo que mi relación con Dios se fuera hasta el infinito, ¿no? Y Dios me concedió ese privilegio de que ninguno de todos los miembros de mi familia pasaran a mayores, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir aquí, no? Para que lo tomen en cuenta, ¿no? Cuando el negocio está estable, lo ideal es que tomen capital, que lo saquen de la empresa, no reinviertan al 100%. Eso es un error gigantesco que no me arrepiento, no digo, no saben cuánto me arrepiento de no haber dado ese paso, ¿no? eh, Tienen ustedes en Genera un apoyo maravilloso. Nosotros no quisimos en aquel entonces invertir en asesores o rodearnos de personas que tuvieran mayor experiencia, ¿no? Alguien que nos aconsejara de qué sucede
para tener un mejor desempeño del negocio y porque todo nos iba bien. Entonces, cuando uno cree que lo sabe todo, estamos metidos en un problema gigantesco, aun cuando todo esté funcionando muy bien. Entonces viene la situación de la pandemia y todo, y como, pues entonces empieza una crisis ahora en el negocio, ¿no? No coincidíamos en la toma de decisiones por todo lo que estaba presentando. Yo había estado en una empresa independiente a la que ya teníamos, en donde yo era amo, rey y señor, y como yo me creía muy capaz de hacer las cosas, pues siempre me sentía autosuficiente, gran error, ¿verdad? No tuve la perspectiva que debiera tener. Tomé muchas decisiones sin buscar a Dios, cosa que cuando inicié el negocio sí lo hice, ¿verdad? Y entonces Dios me empezó a mandar señales de que algo no estaba funcionando bien, pero yo simplemente no las atendí. Entonces llegamos a un punto crucial en que yo básicamente lo atiendo a mí, que lo que era mi orgullo, la soberbia y la prepotencia, pues no me permitió ver muchas cosas. Y aunque Dios me mandó gente y muchas de las cosas que vi en Genera y consulté a algunos de los amigos que ya estábamos ahí, la verdad es que no tomé ninguna de sus recomendaciones en serio y seguí haciendo lo que yo creí que estaba haciendo. En el 2023 en octubre, para no hacerlo más largo, perdón, para todos, mi relación con Dios ya estaba bien restablecida, estábamos súper bien y me encuentro con un pasaje donde Dios me dice que es mejor cerrar el negocio que cuando se abrió este, ¿no? Eclesiastés 7:8. Y dije, ah, caray. Le dije a mi mujer, oye, fíjate lo que me está diciendo Dios, parece que quiere que cierre. Tenía una socia que tenía nada más el 10% de las acciones conmigo. Le dije y se nos andaba muriendo del infarto porque ella no quería. Lo vi con el contador, pero no sé por qué motivo, razón. En menos de 3 semanas lo deseché y seguí con todo lo que estábamos haciendo, con mi necedad, con toda mi prepotencia, más no poder. El caso es de que todo el 2024 empezó mal, 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 mal. Y en todos los concursos en los que yo participaba, en todo lo que yo hacía, en lo que siempre había ganado, no ganaba uno. Tenía los mejores equipos, tenía los mejores precios, tenía los mejores tiempos de entrega, tenía mis bodegas llenas de producto y no ganaba uno, uno, uno. Y de hecho no gané, creo, ninguno en todo casi el 2024. En octubre de ese mismo año, Dios vuelve a hablarme y curiosamente me habla con el mismo pasaje. Le digo a mi esposa me dice, ya te lo había dicho Dios. El punto es que yo no quise obedecer y aquí me di cuenta que todo el problema más grande era la desobediencia que yo tenía porque tenía una promesa de Joel donde Dios decía que me iba a restaurar mis tierras, mi ganado, mis cultivos y todos mis bienes. Y yo dije, ah, bueno, voy a restaurar todo lo que perdí con la separación de los socios. Pues Dios me va a regresar el negocio con todo su apogeo, ¿no? Cary Clark, que algunos de ustedes conocen, me dice, oye, hijo, ¿y no será que Dios lo que quiere es restituirte más bien? ¿Verdad? En el área espiritual y no restaurar tus bienes. Yo hubiera querido creer que no, pero tenía toda la razón. Entonces, pues eso me llevó a ver varias cosas que teníamos que considerar seriamente, ¿no? Eh, Tomé la decisión de obedecer a Dios y no tienen idea de verdad lo impresionante que fue octubre, noviembre, pero sobre todo diciembre. Bueno, algunos sí lo saben, ¿no? Sobre todo el equipo de Guadalajara con Ricardo, pero fue ver la mano de Dios actuar en donde yo no podía, las ventas que yo no pude hacer en todo el año, Dios las tocó y se hicieron justo para pagar todo lo que se tenía que pagar antes de llegar a pensar en lo del cierre, ¿no?
Entonces, si vemos esto como algo bueno, pues desde el punto de vista económico nadie lo vería como bueno, pero la verdad sí lo fue. Eh, si yo hubiera de verdad tomado más en cuenta la contribución que está dando Genera a sus exponentes y sus consejos, yo creo que hubiera logrado mucho más cosas. Entonces eso me hace ver que es muy valioso, ¿verdad? Que uno se quite eso que trae en su mente, en su corazón, de creer que de veras somos súper fregones, porque no lo somos, ¿no? Eh, Desde el punto espiritual, pues de manera delante de él. El proceso de finiquitar el negocio y dar quitar lo que es la razón social sin tener deudas es impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que no fue tan bueno? Bueno, que como creyente, si yo había visto lo que el Señor me estaba mostrando, que lo mejor era cerrar, pues resistirme a ello todo un año no me ayudó en nada y me hizo ver que Dios no iba a bendecir cuando ya había dado una orden y me había dado algo que yo tendría que haber obedecido y no lo hice, ¿no? Obviamente las diferencias con mi socio, pues hizo que fuera más complicada la separación y que el reparto no fuera justo, pero aún en eso Dios también intervino diciendo que yo debía honrarle a Dios y no a los hombres y que no debía pelear nada y yo lo obedecí, no peleé nada y no me tocó nada. Y ahorita sigue siendo la empresa en la que estuve una de las más grandes a nivel nacional, si no es que de las más grandes, ¿no? Pero hay gozo en mi corazón, no hay envidia, ¿verdad? Ni hay rencor. Pero eso nos ayuda a ver que, pues, si no estamos con, con condiciones bien establecidas, con asesoramiento de personas que tienen experiencia, que nos pueden ayudar a los posibles cierres, si no estamos en una previsión para tener un ahorro que la empresa tenga que tener para enfrentar finiquitos y gastos de liquidación, porque yo me los vi terribles, pues estamos metidos en problemas, ¿no? Y la otra es que tenemos que buscar que a la hora que se haga una sociedad, que podamos poner cláusulas donde tengamos bien claro que si algún día llega el momento de un cierre, cómo vamos a proceder sin llegar a ningún problema. El negocio inició con la bendición de Dios, con lo que le pedí, y cuando lo inicié, antes de iniciarlo, yo le dije a mi primo, nunca quiero tener un problema de dinero contigo si hacemos un negocio. Dios confirmó todo y al final le dije, yo esto fue algo que te prometí, te dije que no lo iba a hacer y entonces no voy a tener ningún problema y no lo tuve. Hasta las fechas todas las cosas van caminando bien. Estoy a una factura de las últimas cosas que me quedan de poder cerrar el negocio. Dios permitió que me compraran el inventario súper rematado y todo, pero me dio dinero para poder pagar las deudas, los finiquitos y los compromisos y estamos en paz, ¿no? Agradecidos por la misericordia de Dios, ¿no? Al final, después, yo lo que quisiera que ustedes pudieran considerar muy importante son unas cosas que pudimos ver en el plan maestro y que son las siguientes, ¿no? Para todos los que están empezando un negocio, los que ya lo tienen, primero, que ubiquen si tú eres un iniciador, un organizador, un operador, y el iniciador es un pensador innovador que tiene su mente llena de ideas, ¿no? Y que es excepcional en él. El organizador es el que es un estratega, la visión no le brota de forma natural, pero una vez que se le presenta una visión, la toma y puede crear maravillas con eso, ¿no? Y obviamente el operador es un experto en administración.
Él llega a la mesa con la visión, las estrategias y alrededor de la mesa ordena todo, ¿no? Y es muy importante que ubiquemos nosotros cómo estamos en ese orden natural. Descubrí que no soy, obviamente, para nada un iniciador, soy un organizador, pero quise hacer las tres funciones. Ahí está el tremendo error que se debe de evitar. Y uno tiene que buscar reconocer cuáles los dones y habilidades que Dios nos ha dado y cubrir y suplir todo lo que nos falta para que se pueda hacer verdaderamente una empresa para honrar y buscar a Dios. Y la más importante de todas las cosas es, por favor, resistan la tentación de atribuirse todo el mérito por los logros. Más bien hay que otorgarle a Dios el honor que solo Él y nadie más merece. Pero no haberlos enfadado con todo, pero si tienen dudas, comentarios, estoy a la orden, ¿no? Gracias, Sergio. Este, aquí un par de preguntas que pudiera hacerte en esta tu experiencia profesional. Gracias por compartirnos y abrir tanto los logros como los tropezones que tuviste. Ah, entonces, ¿tú qué dirías? ¿Qué tan importante es la figura de un mentor con experiencia en la vida de un emprendedor? Y entiendo que hablaste de cuatro fases: el inicio de la empresa, el crecimiento, la madurez y ahora la terminación. ¿Hay alguna Sí. fase en particular donde mentor es más importante en la vida en el ciclo de una empresa? Fíjate que sí, Ricardo, porque normalmente no se ve, ¿no? Y la parte más importante en donde interviene un mentor es en las cuatro, porque curiosamente no lo vemos así. Si se fijan, cuando les dije, inicié yo en el mercado de los gimnasios, a mí ni me gusta ir al gimnasio. O sea, fue un problema para mí entender la cantidad de nombres que le dan a un mismo equipo, ¿verdad? Que el donkey, que la costurera, y esos no son los nombres profesionales. Y en inglés te ponían, pues, hiperextensiones, ¿no? Entonces, ¿y ese qué es? Entonces era un problema entender porque yo no conocía. Por supuesto, me metí en el gimnasio y le preguntaba a los entrenadores, etcétera. Entonces, pero desde el inicio creo que teníamos muy buenas intenciones y salvo que Dios bendijo todo, fue como se dio. Yo conocí Genera cuando casi recién empezó, sería en el 2013 más o menos. No supe mucho de ellos y todo, y tampoco los busqué en ese sentido. Pero creo que lo que están haciendo, yo he estado siguiendo lo que han estado presentando y lo que han estado dando, y a mí me ha animado mucho. Ojalá yo hubiera escuchado. Algunas de las cosas que presentaron me hizo hablar con algunos de ellos para pedirles su opinión en la situación en la que yo estaba, pero pues ya estaba en una situación mal y dejé de voltear a ver a Dios y no fui sensible para escuchar lo que ellos me decían, pero creo que tienen la oportunidad de que Genera le está dando mentorías, asesorías que son totalmente gratuitas y de gente que está muy, muy bien preparada. Yo creo que es fundamental y sensacional que lo pudieran aprovechar, porque bien vale la pena. Gracias. Desde tu punto de vista, tomando en cuenta pues la vida de un empresario es el negocio y hay que atorarle, de otra manera no camina. ¿Cuál dirías que es una forma, digamos, práctica, una forma real de honrar a Dios a través del trabajo? A pesar de que la cabeza y el esfuerzo está puesto en el trabajo, ¿cómo, cómo dirías que se puede lograr eso?
Mira, perdemos de vista lo que Dios ya nos ha dicho. Tenemos el privilegio de ser cristianos y de conocerles, ¿no? Pero Dios dice que mía es la plata, el oro y la tierra. Todo lo que hay es de Dios. Entonces, nos podemos afanar en dedicarle más tiempo del que debiéramos si nosotros buscamos a Dios primeramente en nuestra vida antes que ir a trabajar y que hacer cualquier otra cosa, vamos de gane. Si buscamos el apoyo de, por ejemplo, toda la gente de Genera que está ofreciendo muchas cosas, vamos a poder quitarle muchas horas de carga de trabajo que a veces le estamos invirtiendo. Creemos que trabajar, trabajar, trabajar nos va a dar más. Y es posible que nos lo dé si la mano de Dios está ahí, pero no es lo que Él quiere. Él quiere que disfrutemos nuestra relación con Él, la familia, y que le podamos estar honrando con lo que hacemos y que nuestra vida dé el testimonio y que podamos reflejar lo que Él es en nosotros. Y curiosamente la gente lo ve porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero dicen, bueno, ¿y por qué estás tan tranquilo con tantos problemas? Porque al final de cuentas, la mayor parte de las cosas que acontecen están bajo el control de Dios y no bajo las mías. Yo tengo que hacer lo que me toca, pero no debo dejar de ver que lo estoy haciendo para glorificar, honrar, ¿verdad? Y servir a mi Dios. Entonces yo pido todos los días por inteligencia, sabiduría y entendimiento para hacer la voluntad de Dios, no la mía. Y no sabes lo maravilloso que eso me ha funcionado. Bueno, pues abrimos el micrófono, amigos. Si alguien tiene alguna duda, pregunta en particular a Sergio sobre su experiencia o están en alguna fase del ciclo de un negocio y tienen alguna cosa en particular que preguntar, adelante, con confianza. Bueno, Sergio, muchas gracias. Aquí en Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo del espíritu. Y mencionó al principio cuáles fueron las tres cosas que le pidió Dios para abrir el negocio. Mira, primero, no nos quería dar la cita a un judío en la Ciudad de México. Bueno, no se la quería dar a mi primo, nunca se la había dado más bien. Y él era el dealer de la marca que nosotros necesitábamos vender. Primera, que nos diera la cita. Segunda, que el descuento que nos había otorgado de inicio nos lo aumentara. Eso fue de 20% al 24%, ¿verdad? Y tercero, que pudiéramos conseguir los boletos para ir a la Ciudad de México baratos, porque yo de la Ciudad de México me tenía que ir a Nueva York con mi esposa. Entonces yo no quería invertir más dinero en el vuelo junto con mi primo para viajar de Guadalajara a México, porque luego yo me tenía que ir a Nueva York. Y los tres en menos de un mes los concedió. Aquel no, mi primo no podía creer que nos hubieran dado la cita. Este, conseguimos los boletos súper baratos. Él no se animaba a subir a un avión, entonces en el avión se tomó como 8 tequilas, yo creo, porque iba temblando. Y estando ya con el judío ahí, cuando le dijimos lo que queríamos hacer, pero que necesitábamos su apoyo con ese descuento adicional, nos dijo que sí. Entonces, fueron cosas que yo realmente pensé que no se iban a dar. Y es cuando puedes entender que si vas de la mano de Dios, no hay que temerle a nada, ¿no? Pero sí hay que prepararnos, no hay que dejarnos engañar por creer que todo nos lo va a decir Dios así en la primera y nomás porque sí, ¿no? Perfecto, muchas gracias.
Con gusto, Willy. Y qué bueno que no hay preguntas, porque así se me quita lo nervioso a mí, ¿eh? Sergio, tengo una consulta. Vos Qué cara. hablaste, hablaste de todo inició con una sociedad y te hago esta pregunta. ¿Vos iniciaste sociedades con personas que eran creyentes, que no eran creyentes? ¿Cómo ves hoy esa perspectiva? O sea, ¿es algo súper recomendable? ¿Es algo que es indispensable? ¿Es algo que... ¿Cómo lo percibís hoy? Nunca hubiera iniciado un negocio con alguien que no tuviera a Cristo en su corazón. Y para variar, es mi hijo espiritual. Así es Ujú. de que éramos cristianos y por supuesto, ¿no? Yo creo que si vas a iniciar un negocio, busca de preferencia a alguien que tenga las mismas convicciones que tú, que desafortunadamente no es garantía, Mm, pero cuando menos contamos que si Dios está ahí, las cosas cambian. Entonces nosotros iniciamos con cristianos y a lo largo de los años contratamos cristianos, pero después la mayoría ya no eran cristianos, no teníamos forma de conseguirlos, ¿no? Y algunos no. pues nos salieron balines. Entonces hay que tener mucho cuidado de poner bien claras las cosas para que Dios nos guíe, pero no dejarnos engañar con los títulos. Ujú. Gracias. Un gusto. Más que consulta, darle las gracias, ¿verdad? Por el testimonio y qué bueno que cuente también las altas y las bajas, ¿verdad? Que a veces de cuando uno está en los negocios y en diferentes situaciones, no ve dice que no todos son días de sol, sino que también hay oscuridad y tormenta, pero vamos saliendo, vamos saliendo. Mientras haya un propósito, entonces independientemente del negocio, ¿verdad? Vamos avanzando, vamos haciendo nuestro aporte. A mí siempre me llama mucho la atención la parábola de los talentos, que dice que Dios nunca nos va a exigir más de lo que podamos dar. Entonces, el que puede generar uno, el que puede generar dos, al que puede generar cinco, según dice, pero que cada uno haga su aporte, ¿verdad? Entonces, sí, principalmente en la parte del empresario que siempre hay unos que tienen ese coraje, ese valor, esa inteligencia para montar la empresa y ayudará a muchos que saben hacer muy bien su trabajo, pero como empleados, como seguidores, ¿verdad? Y siempre va a depender de un empresario que monte su negocio para darle trabajo a muchos, ¿no? Esa era mi intervención. Muchas gracias. Saludos desde acá. Ujú, No, gracias. ujú, Estás en lo Buenas, correcto. ujú. buenas. Eh, Mucho gusto escucharles. Bueno, hoy estoy un poquito afónica, pero me atreví a a abrir el micrófono y abrir la cámara. Es muy interesante todo lo que don Sergio comparte y me quedo con la inquietud de que en la pandemia no todo fue malo. Creo que dentro de las cosas que rescato fue que don Sergio encontró el camino de nuevo por donde debía de ir y pues gracias a la pandemia, ¿verdad? Aunque suena feo, pero a veces nos mueven el piso de una manera muy fuerte y solo así volvemos a la senda. Y para contarles un poquito, bueno, yo soy sobreviviente de cáncer de mama y soy Mm, funcionaria pública y yo he querido pensionarme porque yo quiero salir a visitar enfermos, quiero ir a dar palabras a las personas que están pasando por un proceso de quimioterapia, de radioterapia. Y a raíz del cáncer, que fue para el 22, entre el 21 y el 22, todavía no estamos en pandemia, eh,
yo con mi esposo decidimos que íbamos a comprar una propiedad para tener un ingreso. Primero hay que pagarla, se debe, ¿verdad? Y después cuando estuviera libre yo me salía del trabajo. Este año que pasó en el 24, empecé a tener muchas crisis porque me quedaron secuelas por el cáncer. Y entonces aligeré el proceso y fui a solicitar la pensión. Estoy en espera. Ya me hicieron la valoración médica el 21 de enero y me dijeron que tenía que esperar entre 4 y 3 meses aproximadamente. Eh, y aquí va la parte que me gusta mucho de todo lo que don Sergio nos compartió, y es que a mí me da temor dejar el trabajo que es estable con el gobierno y salir a aventurarme con una propiedad que sí nos da ingresos, pero que todavía no está libre. Sin embargo, en Costa Rica, cuando una persona la pensionan por invalidez, hay una cláusula de contrato de póliza del préstamo que lo cubre, o sea, termina cubriendo, pagando la deuda. Entonces, todos estos meses, porque yo fui en abril del año pasado, este 14 de abril ya va a ser un año que solicité la pensión, he estado pidiéndole a Dios que sea lo que Él dice, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción y creemos que vamos a hacer algo para Dios y de repente Dios no nos ha dicho que hagamos eso y ni tampoco está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde creo que empezamos a tener problemas cuando, como dice don Sergio, estamos creyendo que somos autosuficientes y que entonces ya, si Dios me abre una puerta, ya yo la puedo manejar como quiera y no suele pasarme nada porque yo tengo la bendición de Dios, pero a veces sí hay que detenerse y pensar, son decisiones fuertes, son decisiones importantes y también yo siempre le digo a mi esposo, de todo lo que recibamos, tenemos que sacar ese 10% que le corresponde al Señor, ¿verdad? Porque es una parte de lo mucho que recibimos, una parte que debemos dar. Pero sí me gusta mucho la historia de don Sergio porque me recuerda que cuando Dios tiene un tiempo de salida, Él va a indicar cómo. Y también cuando abre una puerta, no se cierra, no se va a cerrar y Él va a mantener la puerta abierta. Entonces, esa era mi intervención y muchísimas gracias por invitarnos. Feliz tarde, noche ya más bien. Gracias. Muchas gracias, Elena. Gracias, Elena, por tu comentario. Y gracias, Sergio, por compartir tu vida con nosotros, no solamente tu experiencia como empresario. Ha sido muy animador escucharte. En tu discurso nos has llenado de consejos, de ideas, de advertencias y tenemos mucho para seguir reflexionando. Vos mencionabas la importancia de un mentor, ¿no es cierto? Y queremos cerrar este webinar haciendo una invitación, ¿sí? Alguien me dijo una vez que si estás queriendo emprender y no tenés tiempo para mentorearte, preferible ni inicies un emprendimiento. Entonces, ¿por qué? Porque es súper importante para aprender, para capacitarnos, para no cometer errores, que uno a uno podamos rendir cuentas, como vos decías, recibir consejos, mostrarnos el camino. Y en Genera tenemos una comunidad Genera, que es un espacio en donde gratuitamente ofrecemos servicios de mentoría. Si vos estás iniciando un emprendimiento o estás teniendo una crisis en tu negocio o te gustaría empezar a hacer de tu empleo un lugar para extender el reino de Dios, te invitamos a que ingreses a este grupo, más que nada para solicitar una entrevista de mentoría, ¿sí? Puede ser de mucha ayuda, sabemos de todos los que nos hemos mentoreado, sabemos lo significativo
que es recibir consejos periódicamente. Así que te invitamos a formar parte y si ingresas a este grupo, alguno de nosotros va a contactarte para poder iniciar este proceso. Estás invitado a participar. Así que, ¿qué les parece si de esta manera, bueno, dando gracias a Dios, terminamos este encuentro y agradeciéndote nuevamente, Sergio, por tu participación con tu valiosa experiencia? Muchas gracias. Muy bien. Ricardo, ¿te gustaría cerrar orando? Claro que sí, con mucho gusto. Mm. Pues, Padre Santo, queremos darte gracias por tu presencia en esta tarde noche, por abrir nuestro entendimiento. Gracias por la vida de Sergio y esta carrera profesional de tantos años que ha caminado, andado contigo, y gracias que está caminando de tu mano ahora y él puede seguir aportando y contribuyendo mucho a tu reino a través de su experiencia y posterior a este emprendimiento. Gracias por esta comunidad de amigos, hermanos en la fe que estamos unidos con el deseo de trabajar en un emprendimiento, pero al mismo tiempo honrarte a ti a través de ese negocio, Señor. Danos a cada uno la capacidad y la inteligencia, sabiduría suficiente para los pasos que tienen que seguirse dando en cada uno, dependiendo de la fase y el tiempo en que estamos, para contribuir a la extensión de tu reino a través del trabajo que tú nos has dado. Bendice esta iniciativa de Genera y que permitas que sigamos ofreciendo esto en el futuro. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, amigos, les mandamos un gran abrazo. Seguimos conectados a través de los grupos. Pronto vamos a enviar la grabación y atentos al próximo webinar, primer martes del próximo mes. Vamos a estar hablando también de temas súper importantes para nuestros emprendimientos y negocios misionales. Un gran abrazo. Gracias, Sergio. Gracias. Sergio, Gracias, Ricardo, Sergio. muchas gracias.